creo que la mayor crisis es esa, la falta de posibilidad de una combinación entre la vida matrimonial y la vida ministerial. Yo creo que es algo que, como no entra en una estructura y se tiene al final que decidir, siempre esa era la crisis. Yo creo que no hubo crisis de vida espiritual. Toda la crisis o mis mayores crisis siempre dentro del periodo ministerial, más bien de seminario de formación, fueron relacionadas con el hecho o no de poder tener una pareja o una familia. El celibato impuesto por la Iglesia Católica Romana está obligando a muchos hombres con verdadera vocación sacerdotal a dejar el ministerio. Según cifras de la diócesis de Saltillo, entre el 2000 y el 2012 habían renunciado al ministerio 10 presbíteros, entre ellos 6 sacerdotes coahuilenses. La cifra de deserciones sigue aumentando y el número de seminaristas disminuyendo. La Pastoral Vocacional Diocesana de Saltillo reconoció el año pasado que de 15 seminaristas que entran al año, 7 terminan, y de ellos, cuando mucho, 13 ordenan sacerdotes. Alfonso Castillo Méndez entró al Seminario Diocesano de Saltillo cuando cursaba la preparatoria y estaba seguro de que quería ser sacerdote. Terminó todos sus estudios sacerdotales, incluyendo teología, en la Universidad Pontificia de México. Crecí, caminé, disfruté, viví y descubrí que necesitaba vivir una vida de familia y una vida de matrimonio, y lo comparto con el obispo de tal manera que le digo que ni siquiera me interesa el hecho de yo seguir estudiando. En noviembre de 1999 decide irse definitivamente y lo informa a sus superiores. Estuvo un tiempo en casa de sus padres y entonces lo contactó un amigo suyo, el padre Leo Gómez, desde Estados Unidos, para invitarlo a ser cura de una iglesia antigua. Ya en Estados Unidos, entabló una relación con una antigua feligrés de la parroquia de Villa de Fuente, Coahuila. En ese momento estudiaba ella psicología en Texas y al reencontrarse iniciaron un noviazgo. Durante ese periodo, finalmente, mi esposa se viene aquí a Denver a iniciar una maestría en psicología criminal y entonces ella ya estaba más lejos y yo estaba allá, y finalmente pues decidimos iniciar nuestra vida juntos, finalmente casarnos. Y lo hacemos en diciembre del 2001. Alrededor del año 2007 me llamó un obispo, el obispo Don se llama él, y Don Gensi, me dice: Alfonso, ¿tú eres sacerdote? Le dije yo, sí. Me dice, ¿te gustaría regresar al ministerio? Le dije yo, no. Yo estoy bastante bien aquí, tengo un montón de jale, acabamos de abrir Spanish Clinic, o estábamos en el proceso de abrirlo en aquel tiempo. Dijo, ayúdame un poquito, mira, somos la Iglesia Católica Antigua, pertenecemos, estamos distanciados de Roma, se inicia el distanciamiento en el tiempo cuando sucede pues esto relacionado con la infalibilidad papal, tenemos solidez en la sucesión apostólica y una serie de diálogos que comencé a tener yo con él. Las personas siguen preguntándose dónde, cuándo la iglesia va a evaluar esta tarugada de tener el celibato, cuándo va a permitir a las personas que vivan su vida familiar y que finalmente sean un ministro, porque lo somos. Yo llego agarrado de la mano con mi esposa a dar misa y mi hijo a un lado. Yo celebro y les presento a mi suegra y a mi esposa y a mi hijo. Leonel Gómez Galarza es originario de Monclova. Entró al seminario de Saltillo y estudió hasta terminar filosofía. La primera vez que sintió que le movían el tapete fue cuando lo mandaron de misiones de verano a una parroquia de los 5 Manantiales, donde conoció a una muchacha por la que estuvo a punto de dejar el seminario. Su padre vivía en Estados Unidos y le dijo que hacían falta sacerdotes, que se fuera para allá. Leo le tomó la palabra y con un permiso del seminario de Saltillo se va a la arquidiócesis de Chicago con una beca, a estudiar inglés y terminar la teología, ordenándose sacerdote el 22 de mayo de 1999 en la parroquia de Santa Engracia. Le gustaba mucho su trabajo, pero al final del día, cuando terminaban las actividades y se encontraba solo en la casa parroquial,
Había un vacío y no había nada que lo pudiera compensar. Se sintió con la necesidad de una familia, por lo que en el 2004 decide dejar el ministerio y casarse en 2006. En Texas trabajó para el Departamento de Salud Mental de Houston. Tenía la vida resuelta hasta que fue contactado por el obispo de una iglesia independiente. 2 veces al año yo le mandaba una comunicación. Entonces en una de esas él me manda un correo electrónico, el obispo, y me dice que tiene un amigo obispo de una iglesia católica independiente que está buscando un administrador, estaban buscando un administrador para la iglesia acá en Houston, que él sabe que yo estoy en Houston y que si me interesa, que le llame al obispo y me da el teléfono. Lo hice por curiosidad, te soy bien sincero, porque yo no estaba buscando trabajo, yo estaba muy contento trabajando para el gobierno, tenía un buen puesto, un buen salario, nada más estábamos mi esposa y yo, no teníamos hijos todavía, pero lo hice por curiosidad, porque ahí adentro, en lo más profundo de mi corazón y de mi mente, seguía la inquietud de ser sacerdote, porque yo sabía que el trabajo de sacerdote me gustaba, era algo que me daba vida. La presencia de mi esposa hasta cierto punto es necesaria, porque ellos quieren que nos vean así, como sacerdotes casados, no como una iglesia que pretende ser una iglesia católica romana, sino una iglesia católica independiente que tiene sacerdotes casados y la familia está ahí presente. La verdad que yo nunca me imaginé que Dios me iba a permitir la posibilidad de seguir siendo sacerdote, es decir, hacer lo que me gusta, dedicar mi vida a lo que me gusta, que es el servicio a Dios y el servicio a la gente. Y aparte permitirme tener una familia, tener una esposa a la cual amo y me ama, y tener 3 hijos que la verdad yo no pienso mi vida ya sin ellos. Entonces tener esas dos vocaciones, la vocación sacerdotal y la vocación al matrimonio, es un privilegio que yo le agradezco a Dios todos los días. Óscar es hermano menor del padre Alfonso Castillo. Siguió los pasos de su hermano entrando al seminario cuando cursaba secundaria. Al ordenarse, fue asignado a la parroquia de San Patricio y luego lo enviaron al desierto, para ayudar a atender las parroquias de Cuatro Ciénegas y Ocampo. Allá la soledad y el aislamiento lo envolvieron en una crisis. Se encontró consigo mismo y sus carencias. La necesidad de sentirse acompañado al final del día lo puso a reflexionar si ese era su camino. Además, estaba allí una religiosa de misiones, oriunda de los Altos de Jalisco, de quien se enamoró. Estando libre, buscó a aquella chica de quien se enamoró en Cuatro Ciénegas y que para entonces ya había dejado los hábitos y estudiaba psicología en la universidad. Estando en Denver, ya recién casados, en el año que estuvimos allá, conocí al obispo de esta iglesia, supo que era sacerdote. Sancho también nos invitó alguna vez a platicar. Estaba yo en esta etapa de, pues, a un año de haber dejado el ministerio, ¿verdad? Cuando te decía que en realidad yo lo extrañaba, el ministerio. Al tiempo, pues lo seguíamos platicando, ¿verdad? Mi esposa y yo, ¿verdad? Luego también como este periodo de reconciliación de nosotros, ¿verdad? Con la institución, ¿verdad? De la iglesia, de ir asumiendo todo este nuevo rol, esta manera de estar ahí, ¿verdad? De nosotros. Piensa que estar casado le da más credibilidad como sacerdote, y ahora su siguiente paso es ya no vivir solo del ministerio. Está tramitando su residencia para ponerse a trabajar y mantener a su familia, para demostrar que sí se puede, contrario a lo que dice la Iglesia Católica Romana, que sus sacerdotes no se casan porque no tienen tiempo para mantener a una familia. Pues porque llegamos a la iglesia y sabían, pues, ¿verdad? Que llegaba el padre, que era su esposa, que era la niña del padre, que era la que estaba llevando la niña del padre, que quieren pensar, ya, porque la niña ya me saludaba, hola papi, desde la banca, ya, pues ya celebrando. Y decía, aquí no te puedo decir ahijada, aquí sí te puedo decir mi hija, aquí no te tengo que decir ahijada. Otra cosa, Chuy, que ha sido como muy positiva de esto es que ya no veo tantas pendejadas en las inmediatas. porque tienes la vivencia, ¿no? Porque ya tienes la vivencia. Pues sí, y porque la primera que me reclama es la esposa de mi niña. O sea, mi hija me dice, oye papi, ¿por qué dijiste esto?
o sea, yo ya tengo que pensar bien qué es lo que tengo que decir, ¿verdad? O mi esposa, ¿verdad? ¿Por qué los estás invitando a vivir de esta manera si eso en realidad como no lo ves tanto tú? José Amaro Rojas Suárez entró al seminario de Saltillo en 1986, a donde se trasladó procedente de su natal Castaños, Coahuila. En Jalisco, tuvo su primera crisis vocacional y decidió dejar sus estudios y volver a Coahuila. Durante los siguientes 3 años conoció a una chica con quien tuvo un noviazgo, que terminó debido a las distancias. Después de ese noviazgo, regresó al seminario. Fue admitido y estudió el resto de sus estudios eclesiales hasta ordenarse sacerdote el 30 de marzo de 1998. El obispo Francisco Villalobos lo envió como vicario a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Piedras Negras, donde comenzó a vivir una crisis sacerdotal, que se agravó al conocer a una chica que le llamó la atención y de quien se enamoró. Lo que me motivó a hacerlo fue no llevar una doble vida. Para mí era muy duro enfrentarme a esa situación, pararme enfrente de la gente y hablarles de fidelidad, hablarles de honestidad, hablarles de lo que Dios nos pide, y yo casi exigirle a la gente un comportamiento de acuerdo a lo que Jesucristo nos enseñaba. Yo no lo estaba viviendo. Yo tuve un tiempo en el que ingresé al seminario, pues igual que muchos ingresamos con una ilusión, con una meta de llegar a ser sacerdote. Empiezas a conocer la vida del seminario, empiezas a descubrir muchas cosas, te empiezas a dar cuenta de cosas que pasan en el seminario entre los compañeros. Entonces hubo un momento en el que yo descubrí algo en el seminario que no me gustó. Ya ves, se habla mucho de la fraternidad sacerdotal, que es un mito eso de la fraternidad sacerdotal. Muchos iban por querer rescatar y sentirse el héroe y decir yo me lo traje, yo lo convencí. Y otros me decían, no, te faltó conmigo, hombre, hubieras hablado conmigo, yo te hubiera dicho cómo lo hubieras hecho, y cosas así. Sin embargo, yo pues ya había tomado la decisión, te digo, fue bien difícil, sobre todo por mi familia y la comunidad. A mí me dolía mucho mi familia y la comunidad, ¿verdad? Porque pues en aquel entonces, no sé si te acuerdas que salió la película del crimen del Padre Amaro, y yo soy el Padre Amaro allá en México. Sí. Entonces haz de cuenta que la gente empezó a relacionar el haber dejado el ministerio con la película. La gente pensaba que era mi vida la que estaban plasmando en esa película. Y por morbo y lo que sea, me acuerdo, yo fui al estreno y estaba llenísimo y gente de la comunidad donde yo pertenecía. Fue en Estados Unidos donde nació su primera hija. Encontró que necesitaban a un cura para la comunidad hispana de Chicago. Conoció la comunidad de la Iglesia Nacional Polaca y decidió volver a ser sacerdote. Ofició su primera misa en su nueva comunidad en abril de 2011. La vocación nunca se pierde. Tú sigues siendo portador de Dios. Y yo lo estoy siendo a través de una actividad pastoral, una actividad profesional, a través del área de salud mental, a través del área de abuso de sustancias, pero tú eres sacerdote para siempre.